Hola hermanos y amigos, les voy a contar un sueño que Dios me dio aproximadamente en el año 2007, un sueño bien poderoso sobre tiempos finales, sobre un evento que va a ocurrir cuando inicie la tribulación, de hecho al iniciar la tribulación. Verdad digo en Cristo y no miento, que yo vi en sueños hace 17 años la destrucción del Domo de la Roca, el Al-Aqsa, la cúpula dorada, la mezquita de Omar. Esa cúpula dorada que se ve en las fotos de Jerusalén, que es una mezquita musulmana, donde los musulmanes creen que de ahí Mahoma pisó para subir al cielo. Lo que no saben es que se cayó al infierno, porque el que no tiene al Hijo de Dios, Jesucristo, no tiene la vida. Y ahí se construyó el primer templo, ahí se construyó el segundo templo, y ahí se va a construir el tercer templo. Y yo vi en sueños cuando lo destruyeron. Yo fui llevado en visión de noche a la ciudad de Jerusalén. Y en Jerusalén era de noche. ¿Cómo supe que era Jerusalén? Bueno, porque vi edificios que los reconocí porque yo había visto documentales de la ciudad de Jerusalén y eran los mismos edificios. También escuché a personas hablando hebreo que tenían atuendos de judíos ultraortodoxos, con esos hilitos blancos que tienen debajo de su ropa. Y bueno, es característico cómo tienen su atuendo, su cabello, los rulitos que usan, su kipa, el talit, todo lo que llevan. Y también vi a gente hablando árabe, los escuché. Lo que ocurrió fue que me di cuenta que yo estaba con un varón judío muy poderoso, con mucha autoridad, pero que se sentía mucho amor. Yo me sentía seguro junto a él. Me sentía en paz con él, tranquilo, me sentía cuidado. Más tarde yo supe que él era Jesús, pero en el sueño yo solamente lo percibí como un judío. Y él me tomó de la muñeca y me llevó a lo que le dicen el Kotel, que es el muro de los lamentos, donde la gente, los judíos se ponen su kipa, van a orar ahí en el muro de los lamentos, hacen cartitas para Dios, las doblan y las meten en las hendiduras de la piedra del Kotel, del muro de los lamentos. Bueno, sabemos que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida y que solo a través de Jesús podemos llegar al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Entonces, si alguien quiere orar a Dios sin Jesús, sin lo que Él hizo en la cruz y sin su sangre derramada, no llega a Dios, va directo a los demonios. Entonces las oraciones que los judíos le hacen al Padre sin Jesús son en vano, no llegan. Bueno, yo estaba en ese cótel, y los que no saben, el muro de los lamentos, de un lado tiene a los judíos y del otro lado está el monte del templo, la explanada del templo, donde actualmente está el Domo de la Roca, la cúpula dorada, la mezquita de Omar, el Al-Aqsa. Son mezquitas musulmanas que están donde debe ir el templo, el tercer templo. Ahí estuvo el primer templo que construyó Salomón, el segundo templo que reconstruyó Esdras, Nehemías, Zorobabel, Ageo, donde entró Jesús, y ahí va a estar el tercer templo donde va a entrar el anticristo. Y el Señor Jesús me tomó de la muñeca y estábamos del lado judío del muro de los lamentos, no del otro lado, que actualmente tiene un status quo donde me parece que es Jordania quien controla el monte del templo y la mezquita, y los judíos no pueden entrar a orar ahí, solamente los árabes. Incluso, por ejemplo, si llevar una bandera de Israel y ponerla ahí, pues es delito, va la policía y te arresta. Y bueno, Jesús me tomó de la muñeca y me subió a una casa, como un edificio muy alto, donde yo pude ver y apreciar toda la explanada del muro de los lamentos, del otro lado del muro donde está la explanada del templo, y vi la cúpula dorada, la mezquita de Omar. Y se me hizo muy interesante lo que hizo el Señor Jesús. En la azotea nos metimos a un tinaco, y el tinaco es como un recipiente grande que está en las azoteas de las casas. A ver si aquí hay un tinaco. No hay. Es un recipiente grande que está en las azoteas de las casas donde se almacena agua. Y me subió a la azotea, y en la azotea nos metimos al tinaco. Después entendí que eso significaba estar sumergido en la presencia de Dios. Y en el tinaco, los tinacos tienen una tapa. Jesús levantó la tapa y nosotros nada más había un orificio así,
entre el tinaco y la tapa donde asomamos la cabeza y nosotros estábamos metidos adentro del agua. Y por la tapa yo pude ver lo que iba a ocurrir en el futuro. El Señor Jesús estaba a mi lado. Yo estaba a su derecha. Y por la tapa yo pude ver que hubo una muy grande explosión que destruyó el domo de la roca, la cúpula dorada, el Al-Aqsa, la mezquita de Omar, que son una serie de mezquitas, pero son los mismos edificios, fueron destruidos. En cuanto fueron destruidos, yo supe que eran los judíos quien había explotado ese edificio de la cúpula dorada, porque ahí van a construir el tercer templo. Hubo una gran explosión e instantáneamente empezó la guerra. Yo vi como muchas naciones árabes atacaron a Israel al mismo tiempo y empezó una gran guerra. Y yo oí los balazos, las explosiones y los combates que iniciaron en la ciudad de Jerusalén. El Tzahal, el ejército de Israel, empezó a pelear una gran guerra cuando explotaron esa cúpula dorada. Y yo sentí que el agua era estar sumergido en la presencia de Dios, levantar la tapa del tinaco y ver los eventos a través de un orificio pequeño. Yo sentí que era como un símbolo de visión profética. Dios me estaba mostrando y que Jesús me decía: mira, te muestro lo que va a suceder, van a destruir el Al-Aqsa. Y lo impresionante es que yo en el sueño, en ese entonces era el 2007, pasaron 17 años, ya es 2024. Yo me vi más o menos qué edad tendría cuando sucediera ese evento. No sé exactamente cuántos años tendría, pero sí vi que estaba un poquito más grande yo. Entonces yo más o menos creo que Dios me pudo haber dicho qué edad podría tener yo cuando sucedieran esos eventos. Claro que el arrebatamiento de la iglesia es antes. Entonces yo quedé bastante sorprendido. Después de eso, la escena cambió completamente y aparecí en Francia. Y en Francia empecé a predicar el evangelio parado arriba de una barda. Y en esa barda yo le decía a la gente: Jesús ya va a regresar, Jesús ya va a regresar, ya no hay tiempo, Jesús ya va a regresar. Y yo gritaba a los franceses y les decía: Jesús ya va a regresar, no queda tiempo, arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse a Jesucristo. Y tomaron piedras para lanzármelas, me aborrecieron. Y yo vi, y todos los que iban a estar a punto de apedrearme, vieron que en el cielo apareció un puntito de luz blanca, chiquito, en los cielos, a lo lejos. Y todos vieron que ese punto de luz blanca empezó a crecer, y todos tiraron las piedras para ver ese punto de luz blanca. Y empezó a crecer, y llegó a crecer tanto que se vio la silueta de Jesús entrando a la tierra, la señal del Hijo del Hombre. Y yo vi que todos se espantaron y empezaron a gritar. Y Jesús empezó a entrar a la tierra con sus millones y millones de ángeles. Yo lo vi y sucedió que cuando Jesús entró un poco más a la tierra, la luz de Jesús blanca nos atravesó a todos. Cuando me atravesó, primero atravesó a las otras personas y yo vi que ellos se hicieron negros inmediatamente. Ya no se podía ser salvo cuando Jesús regresó por segunda vez. No estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de la segunda venida. Son sucesos diferentes. En la segunda venida todo ojo le verá, pero en el arrebatamiento sin santidad nadie verá al Señor. Y yo vi cómo los atravesaba la luz y se hacían negros y ya no podían ser salvos. Y a mí me atravesó la luz y me hice blanco. Y sentí como si hubiera comido mentas y todo mi cuerpo se sintió una sensación de frescura como de menta y me hice completamente blanco y de luz. Y yo vi como todos los seres humanos en la tierra corrieron a esconderse a cuevas, a búnkers, a minas, debajo de la tierra y dijeron a las rocas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la ira de Dios y del que está sentado en el trono y del Cordero. Y yo vi cómo los ricos y poderosos y millonarios y toda persona en la tierra fue a esconderse debajo de la tierra, en cuevas, en búnkers, y sabían que Jesús estaba regresando a la tierra. Se estaba cumpliendo lo que dice Apocalipsis: lamentarán todos los linajes de la tierra. Y eso fue lo que yo vi. Y eso fue hace 17 años. Y ya está a punto de ocurrir.
Yo estoy asombrado porque desde hace más de 17 años Jesús me viene avisando en sueños que ya va a regresar. Jesús ya está a las puertas. Maranata. Arrepiéntete de tus pecados, conviértete a Jesucristo, entrégale tu vida. Bautízate en agua de adulto por inmersión en el nombre de Jesús, inmersión de cuerpo completo. Pídele que te bautice con el Espíritu Santo. Santifícate, arrepiéntete, límpiate, deja de hacer lo malo. Empieza a leer la Biblia todos los días, un capítulo del Nuevo Testamento y un capítulo antiguo en la mañana, y en la noche un capítulo del Nuevo Testamento y uno del Antiguo por orden. Póstrate en el piso a orar todos los días, busca su rostro, predica el Evangelio. Jesucristo ya va a regresar. Gloria a Dios.